Gloria al Señor. Qué preciosa bendición que el Señor nos regala de estar aquí congregados esta noche a través de este medio, en esta hora. Qué bendición tan preciosa. Sean todos bienvenidos, a todos los hermanos que están llegando a esta preciosa transmisión de un encuentro con la Biblia. Amén. En Biblia y Ministerio. Así que le estamos dando un saludo muy especial a todos los hermanos que están llegando. Es maravilloso poder sacar este espacio para compartir un poco más de la palabra del Señor. También a todos un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, continuamos. Gracias por estar aquí, mis hermanos, y el propósito de hoy, entonces compartámoslo, Sorli. Amén, así es. Gracias, mis hermanos. Y vamos a continuar con este precioso tema que tenemos el día de hoy, que tiene que ver con todos nosotros y poder compartir esa experiencia maravillosa. Y yo creo que a través del chat también pueden compartir de pronto esa experiencia vivida acerca del llamado de Dios para hacer un servicio, para servir. Amén. Yo creo que todos hemos tenido ese sentir cuando llegamos a los pies del Señor, cuando el Señor nos ha transformado, nos ha renovado. Recordamos el programa anterior cuando somos llamados para salvación, y ahora como ya tenemos la salvación, ¿qué sentimos? Deseo de servir, ¿verdad? De servir, es decirle, Señor, ahora ¿qué quieres que haga? Y eso yo creo que todos hemos expresado esta frase en la oración, en el clamor a Dios. Señor, en lo que tú quieras, queremos servirte. Y vamos a hablar acerca de este tema el día de hoy. Muy bien, entonces tener en cuenta que el programa pasado fue el llamado para salvación, y sencillamente el Señor nos llamó y llegamos a la iglesia, pero algo surgió a partir de ese momento en que llegamos. Pudo haber sido el mismo día en que llegamos, y recordamos esas palabras del apóstol Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es automático. En la vida del apóstol Pablo surgió inmediato. El Señor los llamó para salvación. Inmediatamente Saulo le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, entonces miraremos en esta hora que el Señor nos concede este tema de servicio a Dios. Hay unos textos de la palabra del Señor. Bueno, vamos a mirar estos textos bíblicos, vamos a recordar la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Esta es la base del servicio, la gran enseñanza y vida del Señor al manifestarse en carne. Él no vino para ser servido. Creo que nos deja un camino, una senda trazada, un fundamento sólido. No vino para ser servido, porque en ese tiempo, cuando el Señor se manifiesta en carne, había muchos, al igual que hoy, en ese tiempo, que habían considerado el deseo de ser servidos. Esperaban que les sirvieran. Creían que porque tenían una posición, una condición social, un nivel académico, una descendencia, una familia, un apellido, se sentían en la condición de me deben servir. Pero aquí el Señor presenta su vida. Qué maravilloso. Siendo el Dios todopoderoso, el único que existe, el grande y sublime, se manifiesta en carne y viene a servir y a dar su vida en rescate. Hay dos partes importantes. Presenta a servir, y es imposible servir sin dar. No se puede servir sin dar. Eso va de la mano. Por eso el Señor sirve y da, da su vida. Entonces, habían muchos que creían que la posición que el Señor venía a traer era como un gabinete presidencial o de gobierno o de reino, y creían muchos que estar al lado de Jesús era un privilegio tan grande para que otros vinieran, pero no. Creo que eso es una enseñanza contundente que nosotros tenemos en nuestras vidas, que hemos recibido del Señor, que Él nos dio a nosotros el ejemplo de servicio,
nos enseñó a servir, nos dejó su huella, sus pisadas, para que nosotros sigamos. Esto es importante. Esto va en todas las escalas, esto va en todos los niveles. Quien tenga en la mente que porque tiene un título, una posición dentro o fuera de la iglesia, un rango, y se le olvida que es un servidor, perdió totalmente. El que espera que le den, el que espera que le sirvan, ya perdió. Porque esta base bíblica y este principio dado por el mismo Dios, alabanzas al Señor, nos enseña a nosotros y nos deja una vida. Así es, aquí se ve esa entrega, ¿no? Hay una entrega y por entregarse se niega a sí mismo. Esto es cuando se siente ese deseo y ese anhelo de servir, una entrega, un negarse. Dios. Es precioso y maravilloso poder sentir este deseo de servir a Dios. Negarse, se negó, porque es que esta naturaleza humana quiere es que le aplaudan, quiere es que lo elogien, quieren es que le lleven alzadito, como aquellos gobernantes en el tiempo de Jesús que utilizaban, eran esclavos para que él subía al carruaje y los esclavos lo levantaban. Y muchos todavía quieren vivir esa vida, pero no. Creo que este tema es tan supremamente indispensable en la vida del cristiano. Para nosotros hoy, quien se le olvida que ha sido llamado para servir, perdió el horizonte. Amén. Continuamos en otra cita bíblica. Vamos a leer algunas citas bíblicas que son fundamento de nuestra vida y que esto con la ayuda del Señor nos quede grabado en nuestro ser, en nuestro corazón. Amén, así es. Vamos a leer otro texto de la palabra. Deuteronomios capítulo 10, verso 12, dice así la palabra de Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Qué hermoso, ¿verdad? Este pasaje bíblico de poder. Hay unos aspectos: temer, andar, amarlo y servir con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Esta enseñanza se la da el Señor a Israel, al pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel nos sirvió como una sombra para nosotros, como un ejemplo para nosotros, pero recordemos las promesas que son dadas a la iglesia, que son mucho mayores. Sin embargo, este ejemplo dado a Israel, Deuteronomio es ya pasando el éxodo, ya pasando exactamente el momento del cautiverio, el momento de la liberación, de habiéndolos pasado por la tierra, por el desierto. Pero recordemos, Israel fue rescatado. Israel no salió voluntariamente, hablando de lo de cada familia. Fue un rescate, porque estaban en una condición de esclavitud y el esclavo fue libertado. No es que el Señor les puso opciones, bueno, miren a ver si se quieren quedar. Y no, recordemos que si era para eso, Israel se hubiera devuelto, sino que encontró al Mar Rojo ahí todavía, y si no, se hubieran devuelto. El Señor les abrió el camino, los pasó, pero cuando estaban al otro lado, muchos de ellos comenzaron a renegar y a quejarse por la comida, por el agua, por todo, y querían devolverse y ansiaban los momentos que vivían en Egipto terrible. Pero sin embargo, había una deuda que tenía Israel con Dios, y el Señor se lo refleja: sean agradecidos. Es que lo que le está diciendo, sean agradecidos. Ahora pues, Israel, ese ahora pues, el ahora está diciendo: todo esto que yo he hecho con ustedes, todo este rescate de liberación que he traído a sus vidas, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? O sea, es lo mínimo que pudieran haber dado, sino que temas
a Jehová tu Dios. No solamente tenerle miedo a Dios, no se le tiene miedo, el enfoque no era tenerle miedo a Dios, sino tenerle ese temor, esa obediencia, esa entrega, esa dedicación, ese cuidado, esa exclusividad a Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Un mandamiento para ellos. Se le tornó, fue un mandamiento, que le sirvieran a Dios como mandamiento, como gratitud. Pero le digo una cosa, tristemente vemos que Israel en sus generaciones se alejaron. Tanto que Josué dice una palabra que no es tan elogiable y es, yo no sé ustedes qué van a hacer. Porque mira el pueblo desenfrenado. Yo no sé ustedes qué van a hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ya los hijos estaban grandes, ya estaba que se moría. Y yo y mi casa serviremos a Jehová. Como que se dio cuenta que se habían olvidado de los caminos del Señor, que no habían hecho la voluntad del Señor. Israel se desenfrenó. Los padres de Israel y los hijos de Israel se desenfrenaron. Y recordamos una y otra vez que dejaron al Señor para servir a dioses ajenos. Triste esto. En otras palabras, estaba Moisés y ahí estaban. Murió Moisés, se descarriaron. Llegó Josué, ahí estaban. Murió Josué, se descarriaron. Levantó el Señor jueces y cada vez que el juez estaba, salían adelante, se moría y se descarriaban. Oiga, terrible. Tenían una mente cautiva. Pero sin embargo el Señor le dice a Israel, sirvas a Dios con todo tu corazón. Esto nos da a nosotros un referente para hoy. Creo que esto es aplicable para nosotros hoy. Amén, así es. Servirle con todo tu corazón, con toda el alma y con todo nuestro ser. Cuando realmente eso es lo que Dios pide del ser humano, y cuando entendemos esto es precioso y vivirlo es maravilloso, y ahí por ende pues se reciben todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros, para su pueblo. Podemos decir servir a Dios aquí sin reservas, sin reservarse nada, sin guardarse nada. No para mañana, pero mañana no nos pertenece, no es para nosotros, no sabemos si existiremos mañana. Qué bueno servirle hoy. Pero es importante tener en cuenta la concepción que tenía Israel del servicio. En Israel el servicio estaba clasificado, dependiendo la tribu, dependiendo el puesto, dependiendo la condición, dependiendo el llamado. Entonces vemos mucho en el pueblo sirviendo los profetas, servían los sacerdotes, servían los hijos de los sacerdotes, servían los levitas, servían dentro de los levitas estaban los porteros, los cantores. Pero una de las preguntas que yo tengo es, ¿y el resto del pueblo qué? ¿Qué hacía? ¿Cuál era la labor de ellos? La concepción que tenían ellos de servicio, la idea que tenían de servicio, ellos pudieran tener la mentalidad, allá los que sirven a Dios, y otros no servían. Yo te pregunto en esta hora, querida amada iglesia, de pronto algunos tendrán la idea, la concepción, el pensamiento que allá los que sirven a Dios. ¿Será que estamos como Israel pensando eso? Sí, porque esta frase se la está diciendo a todo el pueblo, no se está refiriendo a alguien en particular, sino es al pueblo de Israel. Entonces aquí no entran solamente líderes, profetas, jueces, sacerdotes, reyes, sino es todo el pueblo de Dios. El llamado fue a todo el pueblo. Todo el pueblo. Que el pueblo no lo comprendió, no lo comprendió, no lo aplicó, no le sirvieron a Dios. Muchos se descarriaron, se descaminaron. Pero bueno, eso fue con Israel. Continuemos entonces. Vamos a leer el siguiente texto en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Hoy la iglesia, nosotros hoy, ya es del momento en que inicia la gracia,
hay algo precioso y es, si alguno me sirve. Aquí este término me sirve no es que uno le sirvan y otros no le sirvan. No, es que Dios escoge el que le sirve. No. Si hablamos de eso, de a quién escogió Dios, de lo necio del mundo, de lo menospreciado, de lo que no es, Dios escogió. Pero lo más hermoso del Señor es que a Él todos le servimos. Amén. Todos. Si alguno me sirve, sígame. Seguir y servicio van de la mano. No se puede seguir sin servirle. No se puede servir sin seguirle. Eso va de la mano y es importante tener en cuenta hoy estas premisas, estos principios que establece la palabra del Señor con relación al servicio ya nosotros como pueblo de Dios, como iglesia. Porque recordemos el caso, por ejemplo, de los jueces, como en el caso de Sansón, que era un juez y el Espíritu de Dios llegaba sobre Sansón y hacía una gran obra, pero el resto del pueblo, ¿qué hacía? Aquí como iglesia, Dios nos ha llamado a todos. Ese fue el tema la vez pasada, el llamado para salvación. Aquí se puede decir que ese sirve es como esa vida, o sea, si alguno se entrega su vida, sígame, ¿cierto? Y donde yo estuviere, qué bonita esta frase, también estará mi servidor, o sea, saber de que estamos en Dios, que Dios está con nosotros y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La bendición de Dios mismo en ese servidor. Amén, hay honra y servir y seguir. Te pregunto, ¿estás siguiendo al Señor? ¿Eres servidor? Ay, pero es que no llegar. No, ya eres servidor. Claro, porque ya es hijo de Dios. Claro. Y si es hijo de Dios, es un servidor. Entonces, es poder entender y no clasificar. Y yo creo que más adelante estaríamos mirando en cómo no poder clasificar ese servicio y vamos a entender y a comprender de pronto a alguien que tenga de pronto esta confusión, saber de que ya somos servidores de Dios. Ya. Que con nuestra vida misma, con el solo hecho de ser hijos de Dios, ya somos servidores de Él. En nosotros como iglesia no puede haber ese pensamiento, los que sirven y los que no sirven. Pasen aquí los que sirven, quédense allá los que no sirven. Es que como yo no sirvo, ¿cómo? No, el llamado que Dios hizo a todos para salvación, que aunque no servíamos para nada, Él nos llamó y en las manos de Él somos útiles. Amén. Dirás, no tengo capacidades, de pronto no soy como el hermano tal, como la hermana tal, es que ella sí le sirve, pero Dios te ha llamado para salvación. Glorifica a Dios en tu casa, mi hermano. Aleluya. Dios te ha llamado para salvación. Dios te ha escogido de lo vil del mundo y te ha santificado, te ha perdonado, te ha hecho tu hijo, su hija, para que le sirva. Sígale, sigámosle y sirvámosle, porque el servidor es el que le sigue y el que le sigue es el servidor y Dios lo va a honrar. Eso es lo hermoso de este texto. Dios lo honrará, hay honra, Dios dará honra a quien le sirva. Todos, porque a todos Dios nos ha dado de su espíritu, en todos ha hecho una obra gloriosa. Gloria a Dios, esto es maravilloso poder comprenderlo. Continuamos. Gálatas capítulo 4, verso 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais, ¿cierto? A los que por naturaleza no son dioses, o sea que indirectamente, o sea, mejor dicho, en otras palabras, hay dos caminos en los cuales podemos servir, o estamos en el bien o estamos en el mal, ¿cierto? Entonces, si no estamos en Dios, pues por ende, estamos sirviendo, porque ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y eso que acaba de decir es una realidad, aunque uno no sabía que estaba sirviendo al enemigo y a lo que por naturaleza no son dioses. Antes
amado hermano, antes lo que hacíamos, tomo esas palabras, el ser humano estando vivo sirve en algo. O le sirve a Dios estando en la iglesia y fuera de la iglesia no le sirve a Dios. ¿Le sirve? ¿A qué le sirve? Aquí está diciendo, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y está diciendo la palabra, El 9. mas ahora, está hablando de iglesia, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? Está hablando de una vida en la cual se servía a los que no son dioses. Y no quiero detenerme a decir esto porque tu vida tú la conoces y lo que era antes lo conocías y lo conoces. Y hacíamos, y todo lo que hacíamos era un servicio, pero ¿a quién? La Escritura dice, lo que la gente sacrifican, no lo sacrifican a Dios. Pero teníamos nuestros instrumentos, miembros, era al pecado. Nuestras manos servían al pecado. Entonces, eso era en otro tiempo, pero ahora no es que yo conozca a Dios. No me glorío por conocer a Dios. Y yo te invito, amada iglesia, no nos gloriemos por conocer a Dios. Más bien que Él me haya conocido. Que Él diga, esta es mi hija, este es mi hijo que me sirve. Aleluya. Ahora servimos al Señor. Amén. Amén, así es. Continuamos con otro precioso texto en esta hora, Efesios capítulo 6, verso 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, sirviendo de buena voluntad. Como el Señor y no a los hombres. Miramos el enfoque de ese texto bíblico. ¿A qué se está refiriendo? Mire que en el texto anterior está hablando, en el texto 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Pero ¿a qué se está refiriendo? ¿A quién le está hablando? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Este texto directamente iba para los miembros de la iglesia que eran esclavos. Literalmente hablando, estaban en esclavitud porque fue escrito en un contexto donde había esclavitud y habían muchos siervos y habían muchos amos y amos tenían muchos esclavos. Entonces, si estás en la iglesia ahora, le está diciendo al miembro de la iglesia, al hijo del Señor, al hombre, la mujer que ha sido transformado, le está diciendo, siervo, esclavo, obedezca a su amo terrenal, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Mire qué connotación tan grande el servicio que tú y yo desempeñamos donde estemos. Y todo lo que hagamos es como a Cristo. En otras palabras, el empleado que está ya en su trabajo es con esa convicción de que también le está sirviendo a Dios, a su patrón, pero a Dios directamente. Y cuando entendemos esto, lo hacemos de buena manera, en alegría, y bueno, se sirve a Dios y a la vez hay una remuneración. Claro que sí. Es que me acuerdo tanto de una hermana que me decía, hermano, no me queda tiempo, yo no le estoy sirviendo al Señor, estoy desperdiciando el tiempo, y casi que lloraba. Yo le dije, bueno, ¿y en qué trabaja? No, yo trabajo en una institución del gobierno, así.
¿Y cuántas personas hay? No, me corresponde hacer un trabajo con madres, me corresponde hacer trabajo con adolescentes. Y bueno, me explicaba todo su trabajo. Y le pregunté, le dije, ¿en cuánto está el sueldo? Me dijo, no, son como 4 o 5 salarios mínimos. Ah, bueno. Te pregunto, ¿quieres servirle a Dios? ¿No crees que el estar en ese trabajo le está sirviendo a Dios? Y de premio, mientras tanto, el Señor te está dando un sueldo de 3, de 4 salarios mínimos allá en esa empresa. O sea que mire, Ya el panorama cambia. totalmente, totalmente. Ella recordaba, me decía, desde ese momento, todo lo que empecé a hacer en la empresa, lo hacía con la claridad que todo era un servicio para Dios. Ese mismo enfoque está aquí. Y cuando nosotros entendemos esto, sabemos que allá somos luz, que somos servidores, que somos hijos de Dios ahí en esa empresa, ahí en ese trabajo. Entonces, como estoy haciendo un servicio para Dios, pues por ende lo vamos a hacer de buena manera y agradando a Dios en todo. Y mire lo hermoso del ser iglesia, el ser pueblo, el ser cuerpo de Cristo, no nos limita al servicio. Por lo contrario, nuestro servicio para Dios está en todas las esferas y donde Dios nos tenga. Este texto es aplicable, obviamente, en primera instancia, al siervo, al esclavo. Sujétese a su amo terrenal como a Cristo. No le sirva como queriendo agradar a esa persona, sino sirva como agradando a Cristo, sirviendo de Buena voluntad. buena, dígalo en su casa, de buena voluntad. Como al Señor, y le está diciendo a un esclavo, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien, está hablando de cuál bien, del servicio que cada uno hiciere, recibirá del Señor. ¿Qué va a recibir? Bien. ¿Por qué? Si está haciendo un trabajo en determinada empresa y cree que solamente desempeña esa labor allá y no es para Dios y al patrón, entonces va a recibir el sueldo y ya. Pero si sirves con la cosmovisión, con la claridad que a Dios le está sirviendo, créalo, que no solamente recibirá el sueldo, sino recibirá la bendición y el bien que Dios te da. Aleluya. Porque si estás sirviendo a Dios, te pregunto, ¿le estás sirviendo a Dios? Con esta claridad, porque es aplicable. Hoy no hay esclavitud, hoy hay muchos empleados. Hoy una hermana puede trabajar en una casa de familia, y si trabaja en la casa de familia haciendo ese trabajo tan fuerte que se hace de cocinar, de planchar, y entonces, otra vez planchándole a este patrón, haciendo, va a quejarse. Si cree que le está sirviendo a esa persona por un sueldo, se va a quejar, se va a lamentar. Eso va a estar, mejor dicho, como tomando ajenjo todos los días, amargada. Pero entonces, si cree que ahora sí me voy a servirle a Dios cuando el templo esté abierto, entonces allá en la empresa está amargado, se está quejando, está tratando a las personas de una y de otra manera, desubicado, haciendo las cosas de cualquier manera, y entonces cuando entra al templo, ahora sí voy a servir a Dios. No, Señor, esa cosmovisión la tuvo Israel, y ahí fue donde erraron, porque ellos decían, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, pero si no estaban en el templo, se comportaban desleales. El que hace un trabajo, los independientes, por ejemplo el panadero, bueno, aquí no podemos dar este ejemplo, este trabajo, siempre panadería, siempre haciendo pan, y quéjese. Hasta mal hecho le queda el pan.
No hay bendición, no le compran. Bueno, eso es un complemento con el deseo, el anhelo, el estar agradecidos. Y recordamos también la historia de esa joven con Naamán en esa época, ¿cierto? Entonces estaba haciendo una labor en particular, pero ella era consciente de lo que Dios había hecho en la vida de ella y lo compartió. Fue un servicio que desempeñó ahí maravilloso y fue recompensado en gran manera. Es que porque ella sabía que era un servicio. Si estás por ejemplo, elaborando, pongo el ejemplo del pan, las cosas cuando son hechas y tenemos la cosmovisión que es hecho para Dios, lo vamos a hacer ¿cómo mejor. lo va a preparar? Hermoso, bonito, un pan delicioso. Sabroso. Por eso, así mismo el que hace el aseo, el que labora ya en tal empresa, si es en computador, o sea, se hace de buena manera con esta, y es hermoso tener esta convicción porque nos lleva a estar tranquilos, a ser felices, y a los momentos duros que vengan y difíciles, pues Dios nos va a dar la fuerza para continuar porque tenemos el pensamiento que lo estamos haciendo para Dios. Así que, Iglesia del Señor, sirvámosle cada día a nuestro Dios. ¿Sabe que he visto, salen muchos videos de Estados Unidos, padres que llevan una persona que cuide de sus niños y le colocan cámaras en toda la casa? Obviamente porque no confían en la persona. Pero también hay donde se han dejado pillar los cuidadores de niños, golpeando a los niños que porque el patrón no está, como no lo están viendo, entonces lo tratan mal, y se han visto videos que a uno le preocupa. ¿Cómo es posible que una persona que le están pagando por cuidar a un niño lo hace de una manera tan cruel? Pero lo aplicamos a nosotros hoy. Si puede ser injusto hacer un trabajo sin entender que es servicio a Dios, lo hace de cualquier manera, si es arreglando un carro, si es arreglando una bicicleta, tantos trabajos que hay, ¿sabe qué? Aquí no le echemos el ingrediente que es, no, eso no se está viendo. ¿Cuántas veces hemos ido personalmente? Teníamos el primer carrito Fiat, eso mantenía varado. Y lo llevaba al taller al mecánico y le compraba los repuestos, cuando un día me di cuenta de que no le puso el repuesto que le había llevado. Porque sirven al ojo como los que quieren agradar a los hombres, pero nuestra vida es en todas las áreas, sirviendo a Dios, y si sirve en todo lo que haga, cualquier cosa que haga para Dios, recibirá la recompensa. La recompensa. Bueno, vamos a continuar. Hebreos capítulo 12, verso 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Aquí entendemos lo que hemos recibido de Dios, este reino glorioso, todas sus promesas, sus bendiciones, y a través de esto que hemos recibido, pues vamos a tener esa gratitud para servirle al Señor. Y ese agradecimiento, ¿cómo se ve reflejado? En lo que tú y yo hacemos para Dios, en todo ese servicio, en todo este servicio que estamos hablando a nivel general. Pues nuestra vida es de servicio. Lo estamos entendiendo, toda bueno, nuestra vida, toda. entonces, en todo lo que hagamos. Entonces, mediante esa gratitud, estamos haciendo este servicio para Dios. Por lo que somos, hemos recibido un reino inconmovible, salvación, el reino de Dios, que no cambia, no se mueve, no se modifica. Amén. Este rey que tenemos a nosotros, que es el todopoderoso, hermano, es el reino más firme que hay, con promesas firmes, con palabra de Dios que no miente. Tenemos todas las de ganar y lo hemos recibido. Tengamos gratitud. Y ya sabemos, el servicio en todo lo que hagamos, así sea atendiendo un negocio, así sea en la casa. Amén. Cuando los hijos entienden cómo sería en la casa. Un hermoso trabajo, una hermosa labor y un equipo
de trabajo allí en casa, esposa, esposo, madre, hijos, haciendo esta labor, entendiendo ahorita este panorama del servicio a Dios y en cada labor que nosotros podemos realizar y desempeñar, es transmitir de verdad esta bendición tan grande, pero es a través de esa gratitud. ¿Y cómo nosotros expresamos esa gratitud? En este servicio que hacemos para Dios, en todo lo que hagamos, en este caso también de buena voluntad, de buena manera. Y considero que tenemos una herramienta preciosa para decirle a nuestros hijos: hijo, ¿por qué reniega tanto? ¿Por qué hace las cosas de cualquier manera? Hágalas para Dios. Y cambia el panorama. Con gratitud, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios, agradando ¿a quién? A Dios, con temor y con reverencia, no de cualquier manera. Amén, así es. Continuamos en esta hora. Marcos capítulo 9, verso 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Vamos a explicar un poco más este texto. El Señor está diciendo esto a sus discípulos en Marcos capítulo 9 en el verso 35, pero ellos estaban esperando al Señor que llegara, y mientras el Señor llegaba sostenían una conversación, y la conversación es: ¿cuál es el mayor? Me imagino ellos, entre los discípulos, entre ellos hablando: uy, ¿cuál de nosotros será el que el Señor quiere más? ¿Cuál será el que será el que el Señor quiere aquí como ubicarlo en la más grande posición? ¿Será usted? No, porque usted ha hecho esto y esto. No, será usted. Y no faltó otro que dijera: no, yo creo que soy yo porque yo he hecho esto y lo otro. Y aquí el texto está diciendo así: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿Qué conversaciones tenían? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Les dio hasta vergüenza. ¿Quién sabe qué conversación tenían buscando la posición? Es que creían todavía que el estar con el Señor es por escalafones, y es que el que está más alto es el que recibe más privilegios, y el que está más alto es el que se codea con el Señor, igual como los reinos que nosotros vemos en este tiempo. Así era ya. Creían que era por la posición y por la condición social. Y entonces el Señor les preguntó, como el Señor sabía que era lo que estaban hablando, les dio vergüenza y no querían decir. Entonces Él se sentó, dice el Señor. El Señor se sentó y llamó a los 12 y los ubicó. Aquí no es como los reinos del mundo, que buscan posición para agradarse entre ellos y beneficiarse entre ellos, servirse del pueblo y no servir al pueblo. Entonces les dice: si alguno quiere ser el primero, ¿qué será? Será el postrero de todos y el servidor de todos. Si aquí alguno quiere ser grande, mire cómo el Señor cambia todo. El reino del Señor es tan especial que es contrario al mundo. Amén. En el mundo la gente busca crecer para hacer más. En Cristo hay que humillarse para hacer más. Entonces será servidor. Si entre más grande queramos ser, más servidor de todos debemos ser. Alabanzas al Señor. Así que amén, amén. Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que tenemos esa convicción de que debemos crecer en Él, debemos aumentar nuestro conocimiento en Él, nuestra vida cristiana, y que todo lo que hacemos, ese trabajo realizado, no es en vano en el Señor lo recompensa en gran manera.
Aquí hay un aporte de nuestro hermano Edwin. Bueno, hay varios hermanos que están aportando, haciendo sus sugerencias, dicen amén, amén. Y el hermano Edwin dice esto: los tamaños de servicios los colocan los hombres. Completamente de acuerdo. Y ahí es donde la humanidad se desenfoca, sí, porque son los escalones, las posiciones, el ser humano buscando agradar al ser humano. Eso no lo ha puesto el Señor bien, lo ha puesto los hombres. Para Dios el servicio sí es para el... Tiene un mismo tamaño. El servicio para Dios tiene un mismo tamaño. Sí, Señor. Hoy estamos hablando del tema del llamado de Dios en el servicio. Ya vendrá otro tema que es la parte ministerial y algunos aspectos administrativos, pero si miramos todo como en el término de servicio a Dios, hermano, qué bueno comprender que todos somos servidores de Dios. Mi esposa ya leyó el texto, amor. Así es, y ese trabajo no es en vano. Continuamos con y el trabajo en el Señor, porque como le servimos es a Él, el que nos está viendo, al que queremos agradar. Uno se sorprende muchas veces cuando no se tiene esto claro en nuestras mentes. Hay un desenfoque, se desenfoca, y dependiendo de quien esté, así mismo sirve. Dependiendo de quien me dirijo, así o quien esté presente. Continuamos, otra cita. 1 Corintios 12:25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. El cuerpo, el mismo ejemplo lo coloca el Señor con el tema del cuerpo. Somos un solo cuerpo. Y en su cuerpo, en mi cuerpo, todos los miembros funcionan. Todos. Cada uno tiene su propia función, su propia labor que realizar, y todos son importantes porque todos se necesitan en el cuerpo. Cada uno de estos miembros se necesita para que haya armonía y podamos sobrevivir y estar y disfrutar de la vida en sí. Y la iglesia del Señor es el cuerpo, y hay muchas labores, muchos trabajos por realizar, y cada uno con esos talentos y dones. Cada uno. Y ahí es donde quiero invitar a toda la amada iglesia del Señor. No nos menospreciemos nosotros mismos. Dios nos ha llamado como iglesia, y como cuerpo Dios nos ha dado una función. Pregúntale al Señor si de pronto dice: bueno, yo no canto como la hermana tal, yo no predico como el hermano tal, yo no evangelizo. Y de pronto ha pasado por su mente ese pensamiento equivocado: yo no sirvo para nada, yo aquí no hago nada, yo no sirvo. Momentico, no. ¿Estás vivo? Si estás vivo, estás activo. Si estás vivo, haces parte del cuerpo de Cristo. Y si haces parte del cuerpo de Cristo, estás en servicio permanente. ¿Quién le dio la función a cada miembro del cuerpo? Dios le da esa función, ¿verdad? Esa labor que realizar, porque le da esa habilidad al cuerpo para funcionar. En este caso, nosotros como hijos de Dios, como pueblo de su iglesia que somos, ¿cierto? Nos ha dado también habilidades, talentos, competencias que desarrollar, y a cada uno en particular, y eso es lo que debemos identificar y ponerlo al servicio del Señor en sus manos, y el Señor se encarga de ayudarnos a desarrollar cada uno de todas estas bendiciones que el Señor nos ha dado. Mira que el tiempo de cuarentena, yo le he dado gracias al Señor cuando he meditado en el servicio, el servicio al Señor, porque de pronto se tenían unos esquemas de servicio, pero cuando llegamos a las casas, todos en las casas, la pregunta es, y recuerdo que le hacía una y otra vez la pregunta a cada comité: ¿cómo le puede a cada hermano, cómo le está sirviendo a Dios ahora en cuarentena? Y es ahí donde muchos, aún hermanos que no sabían desarrollar determinada actividad, la están haciendo y están explorando, conociéndose, están escribiendo, están cantando. Bueno, realmente yo creo que no ha sido fácil, y no ha sido fácil para ninguno.
pero Dios, bueno, hemos puesto ese deseo, ese anhelo de continuar y de seguir sirviendo al Señor, y Dios ha dado las herramientas y hasta yo creo que entre todos y uno mismo se ha sorprendido de cómo el Señor lo ha llevado a uno, y esto es porque nos hemos puesto en sus manos y el Señor ha direccionado todo aquello, y es precioso y hermoso poder tener esta bendición tan grande. Amén. Dice Doria, cada uno tenemos una función diferente que Dios nos ha puesto o nos ha dado. Así es. Cierto. El detalle aquí es que no sepa cuál es su función. Ahí es donde debemos preguntarle, Señor, estoy en el cuerpo, soy tu servidor, ¿yo qué hago? ¿Cuál es mi función? Porque te estoy sirviendo, te quiero servir. Muéstrame cuál es mi función, porque eres servidor del Señor. La tarea es identificar qué es lo Amén. que tenemos para hacer. Lo que ha recibido, la capacidad que el Señor le ha dado. Y Hebreos capítulo 6, verso 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Así que el Señor no es injusto para recompensar todo ese trabajo que hemos realizado. Sigamos sirviéndole al Señor con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Aleluya. Amén. Bueno, el tiempo se nos fue. Así es. Se nos fue el tiempo, ya vamos finalizando. Hermano, amado hermano, amada hermana, es hermoso servir a Dios. Y sabemos que no está limitado a un espacio, ni a un tiempo, ni a unas condiciones. El que es iglesia, el que hace parte del cuerpo de Cristo, es un servidor activo, presente y permanente en todo momento. Tú eres una servidora de Dios. Tú eres un servidor del Señor. Y cuando hacemos este servicio para el Señor, mire qué precioso. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Has hecho algo en la obra del Señor que seguramente muchas veces los pastores no tienen ni siquiera en cuenta, ni siquiera una expresión de agradecimiento, de decirle, hermano, bueno, qué bien, escribió, hizo, sirvió. No, muchas veces hasta los pastores menosprecian la obra del pueblo, y de pronto el hermano dirá, no, mire, yo serví tanto tiempo y se olvidaron. Pero si le hemos servido a Dios, yo te invito en esta preciosa hora, en el nombre de Jesús, tener presente este texto, porque esta palabra es para ti. Amén. Es para mí. Dios no es injusto para olvidar. Él no olvida vuestra obra y el trabajo de amor. Por eso se tiene que tener presente que el servicio es para Dios. Así estés trabajando en lo que estés trabajando, y si lo tiene claro que es para Dios y es vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Por eso, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. De pronto, por muchas veces se dice, no tengo la fuerza ni la capacidad que tenía antes. No, pero aunque estés en la condición de edad que estés, sírvale, porque Dios no se olvida de lo que haces, de lo que hacemos para el Señor. Amén, así es. Así que somos llamados, hemos sido llamados para servir. Te invitamos para que continuemos este servicio al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro deseo. No sé cuántos años llevas sirviendo al Señor. Es maravilloso poder recordar esto, y yo creo que tendremos un próximo programa en el cual vamos a estar recordando esas experiencias de servicio a Dios. Muchas cosas podemos hacer para servirle a nuestro Dios. Así que yo te invito para que nosotros en agradecimiento sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Amada iglesia, es un privilegio servir a Dios. No dejemos de servir a Dios. Hoy Dios nos ha regalado, como decía mi esposa, la oportunidad de servirle. Amén. No te menosprecies, por favor. No te compares con nadie. Eres único. Haces parte del cuerpo. Y como haces parte del cuerpo, eres iglesia.
Y aunque creas que no tienes las capacidades, porque el ejemplo lo toma la Biblia, él dice, como no soy ojo, no soy del cuerpo, porque otro miembro dirá, no, pero es más bonito el ojo, porque mide a todos le mira el ojo, la vista, todos lo miran. A mí no me mira nadie, no te menosprecies. Por favor, en el nombre del Señor Jesús, no te menosprecies. Dios te ha llamado como iglesia, Dios te ha salvado como iglesia, eres un servidor de Dios, sírvele a Dios con todo el corazón, valora lo que Dios ha hecho en tu vida y comprende lo que Dios te ha dado. Sírvele, y se puede aplicar el texto, con todo el corazón, Amén. con todo el alma, con todas las fuerzas, como a Cristo. Amén. Oramos al Señor Jesús. Amén, así es. Bueno, vendrá otro tiempo de experiencias con la voluntad del Señor. Vamos a orar a mi Jesucristo y decirle, Señor, gracias porque nos llamaste, nos salvaste. Y yo creía que haciendo mi trabajo material, yo no te servía, pero haciendo mi trabajo material en la empresa, en la casa, como trabajador independiente, también te sirvo. Sí, también le sirve al Señor. Amor, yo le invito para que dirija la oración en el nombre de Jesús. Así es, se sirve al Señor porque cuando se hace cantando, se hace en agradecimiento, y eso es un servicio para Dios porque estamos dando testimonio de que Dios vive y mora en nuestro corazón. Señor Jesús de gloria, gracias Jesús, gracias mi Dios por esta maravillosa oportunidad y este tiempo que hemos sacado en tu presencia, oh Dios de los cielos. Gracias por tu pueblo, por tu iglesia, por estos jóvenes, adolescentes, ancianos, por cada uno de mis hermanos, amigos, que entendemos cada día este servicio para ti con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, gastando nuestra vida en tu presencia y al servicio tuyo, Señor de los cielos. Gracias por darnos la vida, oh Dios de gloria. Gracias, Jesús, por tu iglesia, por tu pueblo en este lugar, oh Jesús de la gloria. Gracias por esta preciosa noche en tu presencia. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, ha sido una bendición que el Señor nos ha regalado el estar con todos ustedes en esta hora, deseando que el Señor los bendiga de una manera muy especial. Mis hermanos, bueno, el tiempo avanzó y damos gracias a Dios por estas oportunidades que tenemos. Ahí quedará grabada esta enseñanza. Te invito, no sé y por qué siento insistir en esta hora, por favor, no te menosprecie, porque Dios te ha llamado. Amén. Y te ha hecho un llamamiento santo para salvación y para servirle. No te menosprecie, solamente diga, aquí estoy, Señor. De pronto no haré mucho, pero eso que crees poco, para Dios es mucho. Amén. Amén. Entonces, deseándole bendiciones en el nombre admirable del Señor Jesucristo a todos, mis hermanos. Bueno, una feliz noche para todos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor Jesús nos continúe bendiciendo, mis hermanos.